Buen día, maestro. Nuestro grupo es Violeta y está integrado por Ana María Sánchez Castañeda, Azucena Delgado, Paula Andrea Llanes Ellis y María Camila Niño Vargas. A continuación voy a presentar la técnica de recolección de información llamada grupos focales y es de carácter cualitativo. Bueno, los grupos focales, como lo acabé de decir, se deben entender como una técnica de recolección de datos que hacen parte de una investigación cualitativa, en donde la discusión grupal es utilizada como medio para proporcionar una comprensión profunda de aquellas experiencias, creencias y cualidades que identifican a los participantes. Estas son entrevistas de grupo que son guiadas por un moderador que es el que realiza la entrevista colectiva. Durante estas entrevistas un pequeño grupo de personas discute en torno a aquellas características y dimensiones del tema propuesto para discutir. A partir de los diálogos en las conversaciones se logra extraer la información o datos requeridos que le aportan significativamente a la investigación. Es importante tener presente que el moderador es un profesional miembro del equipo de investigación y además es el que planea el grupo focal, pues está calificado para realizar la dinámica y guía de grupos. También es el que realiza el trabajo durante el proceso focal, que este trabajo parte desde un conjunto predeterminado de tópicos o pasos de discusión. Frecuentemente el grupo está compuesto por 6 o 8 integrantes, los que en la mayoría de casos provienen de un contexto relativamente similar. Bueno, estos grupos focales se utilizan dependiendo de los propósitos que tenga el grupo de investigación y son una técnica que es adaptable para servirle a muchas investigaciones, pero sin embargo tienen 4 usos básicos: la identificación de problemas, el planeamiento, la implementación y el monitoreo. Al momento de planificar un grupo focal, se deben definir los propósitos y los roles que desempeñará cada miembro para posteriormente organizar el material, cronograma, preguntas, plan de análisis y finalmente el informe final. Como lo señala Morgan 1998, los grupos focales se planifican con base en unos elementos constitutivos de toda investigación cualitativa: la exploración, el contexto y la interpretación. Bueno, vamos a presentar entonces el ejemplo que vamos a analizar en concreto sobre el estudio de opiniones de los usuarios de un centro de salud sobre la calidad de la atención que recibe. En la población de estudio se pueden encontrar 6 segmentos reconocidos como demanda, programas crónicos, programa infantil, planificación familiar, control de embarazo y atención domiciliaria. Bueno, entonces se va a seguir un proceso estructurado paso a paso en el que se lograrán formar los grupos focales y también analizar la información adquirida. La fase 1 es definir de las variantes principales o estructurales. En este caso es la modalidad de atención. La fase 2 es la definición de los perfiles típicos de cada grupo poblacional, que son las características más comunes que se encuentran en los participantes. Y la fase 3 es la selección de los participantes. Se pueden analizar en este caso pues de 3 procedimientos: a través de un procedimiento aleatorio, mediante un informante clave, o si se dispone de una base de datos o registros que lo permitan, y un procedimiento mixto. La fase 4 es la formación de ya los grupos focales, 2 grupos focales por cada segmento de la muestra. mi nombre es Leia Azucena Delgado y la siguiente técnica de recolección de información es de carácter cualitativo. La entrevista. La entrevista es una técnica de investigación cuyo objetivo principal es obtener cierta información mediante la conversación profesional con una o varias personas, en donde el intercambio de información sirve para recopilar datos que a su vez se van a emplear para reconstruir los significados, en este caso de un determinado tema de investigación. Para una entrevista se necesita de algunas fases. Unas de estas pueden ser: primero, el diseño de la entrevista; segundo, el desarrollo de la entrevista; y tercero, el análisis e interpretación de los datos. Para el diseño de la entrevista debemos tener muy en cuenta, primero, definir los objetivos de la entrevista, realizar el muestreo de las personas a las que se le va a entrevistar y realizar previamente el cuestionario. Para el desarrollo de la entrevista es importante concertar las citas con las personas a las que se va a entrevistar y realizar el registro debido de información.
Y para el análisis e interpretación de los datos es importante que se categoricen los datos recolectados y se cree una matriz y se elaboren gráficos para concretar esta información y se realice las debidas conclusiones. En la investigación cualitativa, en la entrevista cualitativa, es importante tener muy en cuenta que esta no tiene un principio y un fin determinado y que se busca dar una naturalidad y esta incluso puede tener varias fases y puede tener varias repeticiones. ¿Sí? Las preguntas deben ser abiertas, muy neutrales. El entrevistador no puede dar juicios acerca de esta entrevista. A continuación, encontramos un ejemplo de una entrevista. Aquí se presentan los objetivos, el general, específico, cada una de las preguntas. Importante, a quién va dirigido. Esta entrevista va dirigida a estudiantes. Se presentan aquí algunas preguntas. Es una entrevista para un proyecto de investigación. Este es otro ejemplo de una entrevista, se presentan cada una de las preguntas, el objetivo general, específico, importante también a quién va dirigido. Esta va dirigida a los docentes y se presenta cada una de esa estructura. Buen día, mi nombre es Ana María Sánchez Castañeda y en el día de hoy les voy a exponer acerca de una técnica de recolección de información cuantitativa. La técnica de recolección de información cuantitativa es la escala de actitud y opinión. Bueno, esta escala de actitud y opinión nos permite medir intensidades de las actitudes y opiniones de las personas de manera más ordenada posible. Incita al individuo a relacionar de manera característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones. También permiten ejercer un juicio ante unas situaciones presentadas. Inmerso a la escala de actitud y opinión podemos encontrar la escala de Likert. La escala de Likert es utilizada para medir actitudes, afirmaciones declarativas que expresan un punto de vista. Indica en qué grado está de acuerdo con la opinión. Entonces, para eso, pues voy a presentarles un ejemplo. Esta es una escala de Likert, como podrán darse cuenta. Acá están los juicios que se emiten como que el editor redacta. En este caso, están hablándonos sobre las personas que están afectadas por una afección mental. En este caso, la opinión sería: las personas que padecieron una afección mental pueden convertirse en ciudadanos normales y productivos tras recibir tratamiento. Bueno, y aquí va en énfasis lo que respecta a la escala Likert. Acá hay cierto tipo de respuestas las cuales permiten medir en qué grado está de acuerdo o desacuerdo o si realmente no tiene ningún juicio que ejercer acerca de esta opinión. En este caso podemos ver las respuestas: totalmente de acuerdo, inconcluso, desacuerdo y totalmente desacuerdo. Y la persona pues va emitiendo su juicio en esta escala de Likert para finalmente dar una calificación y hacer un resultado final acerca de eso. Recomendaciones para la escala de Likert: se escoge un número de suposiciones relevantes al objeto de estudio. En este caso, como el objeto de estudio era el tema que acabo de nombrar, pues se hacen afirmaciones acerca del mismo. Evitar afirmaciones neutras y de tipo extremo, ya que nos puede llevar a un mismo tipo de respuestas. Después podemos encontrar que se eligen más o menos el igual número de afirmaciones en positivo y en negativo para no perjudicar las respuestas, y que las preguntas oscilen entre 10 y 20 preguntas para que no sea tan extenso. Además, supremamente importante que tenga una escala de valoración las respuestas, como ya lo expuse en este momento. En este caso, totalmente de acuerdo, inconcluso, desacuerdo y totalmente desacuerdo. Bueno, eso trata ese instrumento de recolección de información cuantitativa. Y en nuestra cuarta técnica de recolección de datos encontramos la encuesta. Es un método de recolección de datos cuantitativa. ¿A qué se refiere? Es una técnica que se aplica a ciertas personas mediante un cuestionario. Las encuestas
proporcionan diferente información sobre las actitudes, comportamientos de los sujetos en un contexto determinado. La encuesta se aplica para probar una hipótesis o para poder dar solución a un problema de investigación. Además, identifica e interpreta un conjunto de hipótesis sobre el objetivo establecido. Las encuestas son unas técnicas de recopilación e información de datos para un objetivo y una investigación establecida. Estas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de diferentes maneras, de acuerdo a la investigación y a la metodología establecida. La encuesta implica solicitar a ciertas personas una información a través de cuestionarios. Estos se pueden diligenciar y distribuir en un papel, aunque en diferentes tecnologías también se pueden realizar cuestionarios online y distribuirlos en diferentes métodos digitales. Los datos suelen obtenerse mediante el uso de diferentes procedimientos estandarizados. ¿Con qué finalidad? Que cada persona encuestada responda a las preguntas en una igualdad de condiciones para evitar opiniones segregadas o sesgadas que puedan influir en el resultado de la investigación o el estudio que se está realizando. Según Nares, en su libro sobre investigación de técnicas de instrumentos de investigación, nos habla que las encuestas son entrevistas con un gran número de personas, que se utiliza un cuestionario y este cuestionario está prediseñado para obtener una información específica sobre dicha investigación. Espero que todas estas técnicas de recolección de datos sean un gran apoyo para ustedes en cada una de las investigaciones que realicen. Gracias por su atención.